Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia. Biosfera Televisión, entrega de esta jornada, es miércoles 5 de mayo y hoy hablaremos, entre otras cosas, de cómo el Gobierno central acaba de prorrogar hasta el mes de agosto temas que tienen que ver con desahucios, con alquileres y con todas estas cosas. Aprovechando que es miércoles y que viene Anabel de León, abogada de profesión, bueno, pues podemos arrojar luz en torno a esta cuestión y otras en relación a la pandemia o, digamos, los efectos colaterales de la pandemia. Pero podremos hablar también de la cercanía del 9 de mayo, que es cuando decae el estado de alarma, a ver qué va a pasar, si todavía no tenemos red jurídica o red, medidas sociales y económicas en torno a ello. Y supongo que también saldrá el tema de las elecciones de Madrid, hasta hace 2 años y algo desconocida. Isabel Díaz Ayuso ha arrasado completamente y ha tenido consecuencias severas para la izquierda, fundamentalmente para Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, deja la política y se vuelve por donde vino. Hay gente que lo está celebrando mucho, hay gente, supongo, que lo lamentará. En fin, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Algunas cosas más que de otras, ¿no? Tiene que haber, desde luego. Bueno, pues vamos a saludar a nuestra compañera de redacción, Paola Delgado, que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenida. Que digo que podemos hablar de todas estas cosas, ¿no? Tiempo tenemos por delante. Sí, la verdad que han pasado bastantes cosas. Hombre, la mayor novedad ha sido el tema de lo de Madrid, que estábamos todos expectantes, como es lógico, y creo que también, a pesar de que estamos en Canarias, ¿no? Es algo que lógicamente pues influye bastante, ¿no? No sé si influye, lo que sí es la novelería, digamos, o sea, el comentar y los comentarios y todo. Exacto, hombre, y al final también está dentro de España, lógicamente, y se habla mucho de si esto puede o no. Unos tienen una opinión, otros tienen otra, de si puede extrapolarse quizás a otras comunidades y demás. Yo creo que no, porque a la vista está de que cada comunidad es un mundo, al final, en ese aspecto. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre en cualquier caso. Claro, me imagino que los del Partido Popular dirán, sí, claro, esto es extrapolable porque en Canarias también vamos a arrasar, cosa que nunca han hecho. Por otra parte, el PSOE dirá, pues no es extrapolable porque aquí queremos seguir ganando, que de hecho sí que han ganado. Coalición Canaria dirá, pues no es extrapolable porque ahí no estamos. A ver, está claro que cada uno habla y dice según lo que le conviene, eso está clarísimo. El Partido Popular ha dicho ya, Pablo Casado junto a Ayuso con esa victoria, de que efectivamente eso es un punto de partida y que van a seguir por ese camino con el resto de comunidades. Pero claro, yo creo que sí que hay dos cosas que pueden afectar, aunque bueno, luego ya con Anabel lo podemos comentar, a ver qué opina ella también y enriquecer un poco el debate, ¿no? Pero hay dos cosas que sí pueden afectar por cuanto puede suponer de desánimo, por decirlo de alguna manera. Uno es la marcha de Pablo Iglesias, eso puede de algún modo, en fin, no sé si a estas alturas de la película cabe hablar de desánimo o de una bajona dentro del partido, puede provocar una cierta sensación de orfandad incluso. Y la otra es la desaparición del mapa político de Ciudadanos en Madrid. Eso también puede, digamos, desinflar un poco a aquellos que todavía se sostenían un poquito con la llamita esperando que esto retomara y que dicen, pues que a lo mejor no estamos haciendo un buen uso del voto. En fin, no lo sé, cada cual. Yo creo que es algo que se va a ver con el tiempo. En cualquier caso, de momento veremos qué es lo que creo que de momento no se sabe exactamente lo que va a hacer Ayuso o lo que sí, pero en principio es esa victoria, es innegable y lo hemos visto. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, Jaime. Yo creo que esta es una, en fin, no, iba a decir uno de los encantos políticos, que desde luego no lo es, pero tú acabas de decir, no sé lo que va a hacer Ayuso, yo creo que no lo sabe ni ella, y eso es algo que le ha granjeado cierta empatía. Porque además yo creo que han sido unas elecciones donde la empatía ha tenido bastante que ver, en el caso, por ejemplo, de Más Madrid, de Mónica García, que ha basado buena parte de su campaña electoral en eso, ¿no? En la cercanía, en la empatía tal. Y fíjate, no le ha ido mal. No, sí. De hecho, aquí los beneficiados en cualquier caso ha sido Ayuso y también por la parte de la izquierda en cualquier caso ha sido Más Madrid en este caso. Yo creo que también ha ayudado mucho el tema de las campañas en este caso, ¿no? Yo creo que, hombre, es que Ayuso ha ganado con la palabra al final libertad y con su campaña, que desde el principio pues ya fue bastante, simpatizó bastante con la gente en ese caso.
es lo que la ha hecho ganadora en este aspecto. No sé, veremos qué es lo que ocurre, Jaime, y sobre todo cómo va, porque no sabemos lo que va a hacer, pero porque lo digo porque Ayuso siempre ha hablado y alardeado de que va a gobernar en solitario. De hecho, por eso estas elecciones, de que ella apostaba pues como que por ella misma y por su partido solo podría gobernar Madrid, con lo cual veremos qué es lo que ocurre y lo que hace. Bueno, pues ya tendremos tiempo de comentarlo. Por lo demás, la actualidad de la jornada sigue pasando por la pandemia, que está muy presente, como es lógico, y por los efectos colaterales de esta que se traducen en la economía y, por tanto, en las cifras del paro. Vamos por lo primero, porque continuamos establecidos en esos 100 y pico casos activos, creo que son 120, y de ellos hay 5 ingresados en el hospital. Sí, Jaime, porque es verdad que estamos hablando de temas políticos y demás, pero desde luego que ahora mismo lo que todo el mundo desea es que todo esto se acabe, y de momento sí que seguimos un poco, sí que estabilizados, pero estancados a su vez, porque estamos con 120 casos activos, como bien dices, después de que ayer sumásemos esos 8 positivos y esas 3 altas médicas, y si nos vamos a los hospitalizados, como bien acabas de anunciar, siguen 5 personas en el hospital por coronavirus, en el hospital Molina Orosa. De esos 5, 3 personas siguen y continúan en la unidad de cuidados intensivos, y las otras 2 personas en planta, Jaime. Así es. Bueno, y como decía, los efectos que tienen que ver con la pandemia, como es lógico, sobre la economía. Hoy han salido ya las cifras de las personas desempleadas en paro. Ojo, no tiene nada que ver con el ERTE, ¿te acuerdas? Hace un mogollón de meses, al principio, toda esta historia que decimos, ¿tendrá que ver o no tendrá que ver con el ERTE? En el principio de los ERTEs no tiene que ver. Hay casi 20.000 personas sin empleo en Lanzarote y otras muchísimas con empleo, pero congelado ahora mismo en situación de ERTE. Pero esas 20.000, casi 20.000, es así que ni ERTE, y muchos de ellos ya con el paro así. Exacto. El caso es que no son buenas noticias, Jaime, las que recibimos con respecto a los últimos datos del paro en la isla de Lanzarote, porque si recordamos, en el mes de marzo habían bajado un poco ligeramente el número de parados, pero es que en el mes de abril, que son los últimos datos que conocemos y lo hemos conocido esta mañana, han vuelto a subir el número de desempleados. Actualmente estamos con 19.903 parados, esto que supone un 0,9 más de desempleados que el mes pasado, que el mes de marzo, y un 24,7 más si lo comparamos con el mismo mes, es decir, con abril del pasado año 2020. Ese 0,9 más se traduce en 171 parados más, y ese 24,7 se traduce en 3.942 parados más, repito, que en el mismo mes, en el mes de abril del pasado año 2020. No son buenas noticias, lógicamente, repito, porque más que nada porque el mes pasado ya habíamos, digamos, que respirado un poco, porque parecía que había bajado, aunque ligeramente, pero que ese sería el camino, y hemos visto que nuevamente han vuelto a subir. Con respecto al tema de los municipios, Jaime, en todos ha aumentado el número de parados, excepto en Yaiza, que hay 12 parados menos, y si nos vamos al tema de los tramos de edad, sigue siendo el más afectado entre los 45 y 49 años, que tiene actualmente 2.580 parados en ese tramo de edad. Bueno, pues son estadísticas que, claro, como siempre hemos dicho, números, datos, cifras y demás, que detrás de cada una de ellas hay historias personales y familiares muy a tener en cuenta, pero que en todo caso no debemos tampoco desdeñar esas cifras y estadísticas, porque sirven o han de servir a las autoridades, a los encargados, a las instituciones, a la hora de diseñar las políticas de empleo, pues enfocar, ¿no?, hacia unos o hacia otros. Hablamos que los más castigados son en esa franja de edad, a partir de los 40 y tantos años, 45, probablemente la mujer sea también dentro de esa franja de edad, probablemente aquellos que tienen menor nivel o preparación o formación académica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto debería de meter dentro de una coctelera, agitar y salir políticas para tratar de que estas personas consigan empleo. Hombre, desde luego, y en el caso, ya lo hemos dicho muchísimas veces, en el caso de Canarias y concretamente Lanzarote y Fuerteventura, lo que se espera es que efectivamente sí que las distintas administraciones tienen que tener en cuenta estos datos y tomar medidas, pero también lógicamente en estas islas, sin el turismo, que esperemos que comience a reactivar lo antes posible, difícilmente comiencen a sacar a las personas, por ejemplo, del ERTE, como bien decía Jaime, porque las empresas están sufriendo y bastante. Bueno, nos queda una cuestión de actualidad antes de la primera entrevista del día, que además hoy es presencial y nos alegra mucho.
porque hoy ha habido susto en la calle Real, un susto importante, el incendio que se ha desatado en una vivienda, obligado a evacuar a todo un edificio y ha acabado con 2 niños en el hospital, eso sí por precaución. Sí, efectivamente, Jaime, parece, lo que nos comunican es que el incendio podría haberse ocasionado por una vela que estaba, como bien dices, estaba siendo manipulada en ese momento por un niño, un pequeño de corta edad, y que incendió varios peluches, y luego ya eso fue pues lo que ocasionó el gran incendio. Sí que afortunadamente pues no ha ido a mayores, no hay grandes daños personales en este caso, y en cuanto a daños materiales todavía se estaba evaluando, y sí que tuvieron que ser atendidos también varios vecinos por inhalación de humo, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Sí. En fin, bueno, pues es un poco la letra gruesa de este día, de este miércoles 5 de mayo, en torno a las cosas que han pasado o de las que se está hablando. Y vamos a retomar un asunto que ocurrió ayer, la puesta de la primera piedra de ese futuro centro de mayores en Taiche, y partiendo de un momento de ese acto institucional que ayer ya comentábamos, que nos había llamado la atención y que nos parecía, bueno, pues una muy buena cosa, y a partir de ahí contactamos con el protagonista de ese. Son de esas cosas que a mucha gente probablemente le pasan desapercibido, pero a mí me parece que son dignas de subrayar. Y fue un momento en el que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, pues quiso agradecer a una persona que no estaba en ese momento en la presidencia, así que estaba entre, naturalmente, las autoridades allí presentes, pues su dedicación, su entrega, su esfuerzo, ya en la anterior legislatura, cuando no estaba en el mismo grupo de gobierno, digamos, y naturalmente también en esta, que es la persona que hoy nos acompaña aquí, el consejero de Sanidad y Planificación Sanitaria del Cabildo, Juan Manuel Sosa. Señor Sosa, muy buenas. Buenos días o medias buenas tardes, ya dada la hora. Depende si ha comido o no ha comido. Yo siempre... No, yo entonces almuerzo. Buenos días todavía. Yo me acuesto tarde y almuerzo tarde, sí. Está bien. Que digo que nos alegra mucho verle ya aquí presencial, en realidad. Me imagino que nos pasa a todos, nos alegra ver a las personas ya cerca. Sí. Todo lo cerca que se pueda, entiéndanme, ¿no? Porque tenemos muchísimas ganas ya de... Hay que seguir respetando las distancias, los lugares cerrados donde haya aerosoles, todavía hay que seguirlo respetando, aunque uno esté, como en mi caso, vacunado, pero bueno, tienes que seguir respetando medidas, porque no solamente, aunque estés vacunado, puedes contagiarte la enfermedad, solo que la vas a sufrir con menos consecuencias, pero además el estar vacunado no impide que si te contagias, hasta que tú la resuelvas, la puedas transmitir. Entonces usted vacunado porque le toca estar vacunado, porque usted fue además protagonista de un bulo y todo. Sí, fui protagonista de un bulo, yo creo que con intencionalidad política. Qué barbaridad. Y precisamente antes de ayer me puse la última dosis reglamentariamente como corresponde a mi edad. ¿Se puede saber la marca? Pfizer. Por mi edad es Pfizer. Para mayores de 65 años es Pfizer. Y bien, o sea, ni efectos secundarios. Bien. Sí, en la primera tuve un poco fiebre, pero ayer a lo mejor es que me inyectaron agüita nada más, pero la verdad es que no me enteré, no tuve nada, no tengo ni dolor, ni agujetas, ni fiebre. Nada, claro, convendría, usted es médico y nos puede naturalmente alumbrar en ese sentido o ilustrar más. Todos los medicamentos del mundo, hasta donde yo sé, tienen efectos secundarios. Hasta la aspirina. Todo, efectivamente. Entonces, hasta el paracetamol. Pero no todo el mundo toma aspirina, no todo el mundo toma paracetamol, no todo el mundo toma no sé qué. La vacuna, como cualquier otro medicamento, tiene efectos secundarios. ¿Y cuál es la diferencia? Que todo el mundo tiene que tomarse la vacuna. Efectivamente. Igual que todos los niños hay que vacunarlos de sarampión, rubeola y parotiditis. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que procede para prevenirlo. Y gracias a eso se han evitado millones de fallecimientos en los niños y ha disminuido muchísimo la mortalidad. Porque si, por ejemplo, de repente nos diera por escudriñar, investigar cuántos efectos, cuántas personas han sufrido algún tipo de trastorno en su salud, leve, mediano o grave, por tomar un medicamento que no debía ni no leerse el prospecto, probablemente nos asombraríamos y habría más gente, más casos que con la vacuna famosa, ¿no? Sí, millones, vamos. O sea, de hecho, en muchísimas ocasiones los facultativos tenemos que suspenderle el tratamiento a muchas personas, pues para la presión, para la diabetes, porque no todo el mundo muestra la misma tolerancia, la misma capacidad de asimilación, de metabolismo ante los mismos medicamentos. Unos somos más altos, otros más bajos, unos más gruesos, unos más delgados, cada uno tiene su constitución
que reacciona de forma diferente ante los productos químicos que vamos ingiriendo. Claro, y no sale en la prensa, pues eso, una persona pues hospitalizada por trombo tras tomar Voltaren, por ejemplo. Hombre, eso es como todo, ¿no? Yo imagino, muy buenas tardes, consejero, yo imagino que será porque el foco está puesto ahora, ¿no?, en la vacuna, es como el punto de mira, pero evidentemente, por supuesto que hay muchos más efectos secundarios, incluso que desconocemos por otros tantos medicamentos. De todos modos, consejero, antes de pasar ya al tema principal, que es ese gran acto que vivimos ayer de esa primera piedra, ¿no?, de ese centro de mayores, ya que para terminar con el tema de la vacuna, ya que estamos hablando de eso, yo imagino que se mantendrá en contacto pues con atención primaria, con la propia gerencia y demás. Dentro de Canarias, porque sí que al principio íbamos bastante bien, Canarias, en la comunidad en general, parece que de último hemos ido bajando puestos, pero Lanzarote dentro de Canarias creo que va bastante bien. No sé si se mantiene ese objetivo Hay que felicitar a todo el personal del Servicio Canario de Salud por la perfecta organización que han tenido para que Lanzarote, ahora mismo, bueno, pues somos pioneros y somos un ejemplo de la administración de la vacuna. Yo, el día mismo que yo me vacuné, ese día en Valterra se habían vacunado, me contaron los compañeros, 300 y pico personas en un solo día. Bueno, para eso hace falta crear un dispositivo, una organización que sea eficaz y eficiente, ¿no? Y se ha hecho, y ahí está la prueba. Y se mantiene, le comentan, en principio ese objetivo, si no falla nada, porque ya ha habido bastante... Claro, depende de la llegada, depende de que vengan del exterior, depende de la Comunidad Económica Europea, depende de muchas cosas. Sí. Y eso ha subrayado, o debería de haber subrayado, la importancia, la validez, en fin, y la potencia de este país de la sanidad pública. Efectivamente, sí. Estar casi. Bueno, pues decíamos, lo hemos comentado y lo comentamos ayer, que esa puesta de la primera piedra, ese acto simbólico de la residencia de mayores de Taiche tuvo pues un protagonista, digamos, no inesperado, pero sí que no estaba en principio en el guión, que fue Juan Manuel Sosa, porque usted ha currado mucho en la anterior legislatura. Yo estoy muy feliz hoy, yo estoy muy feliz. ¿Sí? Y yo he tenido, en mi fase política, dejémoslo a la fase sanitaria, en mi fase política yo he tenido dos grandes alegrías. Yo, ¿te acuerdas que desde que fui director de área allá por el 2005 andaba con aquella idea de la ciudad de los mayores? Sí, es verdad. Desde el 2005. Bueno, en la legislatura pasada tuve la suerte de heredar de doña Lucía Olga, que formaba, era la consejera representante del Partido Socialista que llevaba servicios sociales. Heredé de ella el proyecto cuando yo cogí la Consejería de Servicios Sociales, el proyecto de una residencia para mayores. Esta residencia de mayores y la primera piedra de ayer y la transferencia que se logró del Hospital Insular en la pasada legislatura han sido las dos grandes alegrías que yo me he llevado y satisfacciones personales, ¿no? Yo en el año 2017, cuando accedí a formar parte del grupo de gobierno por la ruptura que hubo entre el Partido Socialista, como te decía antes, heredé de doña Lucía Olga un proyecto de una residencia que, fui un poco más ambicioso y en vez de las 80 camas que se proponían en aquel momento, quise que se ampliara a 130 camas de estancia permanente y 50 de estancia diurna, ¿no? Entonces hubo que reformar todo el proyecto. A mí lo que me ha sorprendido es cuando he visto en algún medio de comunicación un planteamiento que parece ser que, esto lo que indica es la falta de conocimientos acerca de cómo funciona todo esto. No sé si se refiere a esto, pero ayer mismo lo tengo aquí, Coalición Canaria, y las notas. Partido al que usted entregó todo su labor y su quehacer en la pasada legislatura, pide explicaciones por el retraso en la construcción de la residencia para mayores de Taiche, adjudicada hace más de 2 años. Bien. A mí me parecería muy bien que cualquier persona del público en general que no conozca cómo funciona el tema burocrático y administrativo y la ejecución de obras, diga contra, pero si eso ya llevaba 2 años. Bien, el público general, pero personas que han estado gobernando hasta hace muy poco, que han estado siendo presentes y testigos de todo el movimiento que se ha llevado a cabo por parte del equipo, porque cuando yo cogí la Consejería de Sanidad, de Servicios Sociales, que la heredé de doña Lucía Olga, trasladé un equipo de técnicos de Servicios Sociales al Cabildo para que estuvieran ubicados allí para mayor rapidez en las gestiones, para agilizar lo de la residencia de mayores.
Bien, a mí me sorprende porque ellos eran testigos, fueron testigos de todas las reuniones. Mira, yo tengo aquí el listado, te puedo hablar de más de 40 reuniones. Madre mía, para desbloquear esto, para desbloquear esto, efectivamente. O sea, hoy día tú no puedes llegar y decir, esta montaña la quito de aquí y hago una residencia. No, eso lleva todo un proceso. Primero lleva unos estudios, un planteamiento, un proyecto, la adjudicación de un proyecto, unas fases de concurso de ese proyecto. Después lleva las solicitudes al municipio, en este caso fue Teguise, sí. Lleva las solicitudes al municipio para ver para que el propio municipio autorice que aquella montaña se saque de allí, que se construya una residencia de mayores, ver si procede, porque es una zona urbana, ver si no hay problemas medioambientales. Y eso tiene que hacerlo el Ayuntamiento de Teguise por un lado, y el Cabildo y el Gobierno de Canarias, los tres organismos que son participantes. Bueno, el Ayuntamiento de Teguise, te puedo decir que para autorizarnos el vallado y el movimiento de tierra, pues para poder poner ayer la primera piedra, se da el informe de la cooperación administrativa el día 16 de diciembre del 2020. No, o sea, hace 3 meses. Hace 4 meses. Sí, o sea, sí. hace 4 meses nos han dado... Porque se le hizo bola, digamos, ahí, con el, bueno, plan, vamos a ver, el plan general. También el ayuntamiento, o sea, yo no quiero culpar de esto al ayuntamiento, porque también el ayuntamiento tiene que reunir a la oficina técnica, tiene que pedir los informes a ver si autoriza al Cabildo y al Gobierno de Canarias a construir esto. Sí, más ganas que tenía el Ayuntamiento de Teguise, porque claro, eso fue una propuesta de legislatura del propio Osvaldo Betancor. Efectivamente. Que naturalmente su ilusión era tener una residencia en su municipio sin tener competencia para construirla, pero para eso está el entendimiento. O sea que, efectivamente. Que en todo caso parecería extraño que Coalición Canaria, que es Osvaldo Betancor... Claro. Y que además han sido testigos tanto en el Cabildo, porque ellos veían las reuniones que se hacían en la sala de reuniones 2 y 3 con los diferentes técnicos, con la empresa adjudicataria, etcétera. Y a su vez conocen todos los pasos que ha tenido que dar el Ayuntamiento de Teguise, que para ellos ha sido un trabajo extra, tener que dar la autorización para ese movimiento de tierras, vallado, una estación transformadora eléctrica, etcétera, etcétera. Porque claro, hay que pedir estudios medioambientales, estudios de peligrosidad para los movimientos de máquinas. Esto no es tan sencillo. Entonces, el día 16 de diciembre fue cuando se concedió por parte del Ayuntamiento el informe de cooperación administrativa para que pudieran las palas mecánicas ya hacer el vallado, la estación transformadora, etcétera. El 30 de julio se empezó lentamente el movimiento de tierras del año pasado, pero hasta el día 16 no llegó la licencia y el informe de la cooperación interadministrativa. Bueno, yo creo que se ha ido trabajando, como te decía antes, ha habido más de como 40 reuniones. Yo tengo aquí todo el organigrama, no lo voy a leer porque si no nos dan las 4 de la tarde, pero yo te puedo decir, por ejemplo, que una vez que yo dejé esa consejería, en diciembre del 2017, se fueron sucediendo por el equipo que se dejó allí trabajando toda una serie de reuniones. Por ejemplo, 11 de abril del 2019, reunión del Cabildo Insular con el coordinador representante de la UTE. El 12 de junio, reunión del Cabildo Insular con presentaciones de las soluciones del equipo técnico redactor de la residencia. El 24 de enero al 19, pues reunión técnico-política celebrada en el Palacio Espínola. 1 o 2 al mes, por lo menos. Sí, casi. El 19 de diciembre del 19, reunión del Cabildo, reunión técnico-jurídica con asistencia de la oficina técnica. Claro, para asesorar jurídicamente de todos los pasos que se iban dando. El 29 de noviembre del 2019 es cuando se comunica el nombramiento del equipo redactor. O sea, no se ha parado, y tengo aquí reuniones el 23, el 24 de julio, el 12 de agosto, el 16 de agosto, el 19 de agosto, el 20 de agosto. O sea, no se ha parado. En agosto no se reúne nadie. Bueno, pues tengo todo el listado de todas las reuniones que había. El 8 de mayo del 2020, reunión del Ilustrísimo Ayuntamiento de Teguise para el proyecto del Centro de Transformación de Alta Tensión. El 30 de julio del 2020, el acta de aprobación de replanteo e inicio de movimiento de tierras, el vallado de la parcela. O sea, son cosas que... Ha habido todos los meses 4 o 5 reuniones. Y eso no se comunica a la prensa, naturalmente. Claro, eso no se cuenta, eso no se sabe. Pero sí lo deberían de saber los que están en los que estaban allí y veían las reuniones que había. Porque eso uno de la calle igual no lo podemos pedir. Claro. Pero un consejero sí que puede pedir. Efectivamente. No, pero es que ellos eran testigos porque ellos veían las reuniones en la sala no digo por si acaso de reuniones. O sea, que yo me he quedado, ya te digo, yo considero
normal pues que una persona que trabaje en un supermercado, que sea un camionero o que sea una persona que no conoce esto... O un periodista desinformado. O un periodista, por ejemplo, diga, que también puede ser. Hombre, ¿y todavía está esa residencia? Sí, pero es que vamos, hoy día los procedimientos son los que son, por parte del Cabildo, del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento. Entonces, ustedes que han sido testigos, que además ha sido un consejero del grupo de gobierno ustedes, y el equipo técnico que se trasladó allí, el que ha estado manteniendo todo este tipo de reuniones, ustedes que son testigos, saben que es que esto, y además hemos tenido una pandemia que ha impedido y ha dificultado los movimientos de los técnicos. Por ejemplo, esta empresa es una empresa italiana, que los técnicos acudieran a Lanzarote y tuviéramos las reuniones ha estado dificultado por el confinamiento, por la pandemia, por el confinamiento en la propia Italia. Aún así, vamos, ya digo, como 40 reuniones ha habido, que tengo todo el cronograma. Insisto que lo que me cuesta entender es que estas críticas a este retraso de estas obras la saca Coalición Canaria en este caso, cuando, como acabamos de comentar, hombre, es el Ayuntamiento de Teguise, a sabiendas de que el Ayuntamiento de Teguise pues como decimos, ¿no? El propio Osvaldo Betancor lo presentaba ayer y estaba, efectivamente, como es normal, con más ¿no? prisa ni con más velocidad. Entonces al final es como un poco echarse piedras sobre su propio tejado, ¿no? Y luego ya en general, con este tema y con otros tantos, volvemos a lo mismo de siempre. La gente que lo ve de fuera, como bien usted acaba de decir, consejero, no tiene por qué saber todos esos argumentos y esos papeles y lo que se hizo en su día. Por tanto, la gente que lo ve de fuera, con un tema como por ejemplo un centro de mayores que se haga tanta política de una cosa así, porque al final quien lo ve como dos realidades completamente distintas y paralelas, como en otros tantos asuntos. Entonces, al final cuando vemos estas cosas es como... Perdón que te interrumpa, Jaime, yo creo que vale hacer la crítica política cuando se ve que la gestión que se está haciendo no es la correcta, ¿vale? Pero en política no todo vale. No debería. No todo vale. Y más cuando se trata de temas que afectan a la salud de las personas, como son los temas sanitarios, a los temas de los mayores, como es esta residencia, y que tú has sido testigo de todos los pasos que se han estado dando, mientras tú has sido un grupo de gobierno del Cabildo y tú mismo los has estado dando, y un ayuntamiento de tu propio partido político ha estado trabajando, porque el ayuntamiento de Teguise y Don Osvaldo ha estado trabajando, que hagas esta crítica no vale, ahora no vale. Y aquí lo que tenemos es que estar todos felices, no solamente porque sea una residencia de 130 camas y para estancia diurna, no solamente por eso, sino porque esta residencia va a ser pionera en tecnología, en avances, en cámaras de vigilancia en las habitaciones. ¿El fondo de la cuestión es para estar satisfecho? Muy satisfecho porque esta residencia va a tener la última tecnología que tenemos en Canarias para el cuidado de nuestros mayores. Va a haber, dentro de la residencia, va a haber 6 módulos, o sea, van a haber módulos que son diferentes. Los módulos van a estar adaptados a las diferentes necesidades de minusvalía de las diferentes personas que van a estar en esos módulos. Habrá módulos que van a tener el patio un poquito más lejos porque van a ser personas que pueden caminar y desplazarse hasta el patio y les viene de maravilla. Pero es que aquí hasta se ha estudiado el color de los bancos que va a llevar cada módulo, las cámaras de vigilancia que va a haber en cada habitación, en los pasillos, el tipo de baños que va a tener. Cada módulo va a tener un tipo de baño diferente, adaptado a las necesidades de minusvalía de las personas que lo están ocupando. Lo más importante, Juan Manuel, bajo mi punto de vista, es ser un lugar con vida o meramente un parking, una aparca personas. No, yo estoy muy contento porque precisamente esto es lo más parecido a ese concepto que yo tenía de ciudad de los mayores. A eso me refiero. Precisamente la Cruz Blanca empezó aquella residencia en Altavista, a la cual yo siempre me he opuesto, sabes que la obra se paralizó después, y yo me opuse a la reanudación. ¿Por qué? Porque eso era, como bien decías tú ahora, un aparca personas. No. Aquí no queremos una aparca persona. Aquí el concepto que se tiene hoy día de la tercera edad es añadir más vida a los años. Añadir más vida a los años. Que las personas que estén ahí no simplemente estén en su dormitorio y después vayan a un salón a ver la televisión. Incluso lleva una sala de talasoterapia. Salas de rehabilitación,
ahí va a haber un desplazamiento de personal sanitario que va a estar permanentemente, rehabilitadores, fisioterapeutas, etcétera, y lo que pendiente de ellos para que esas personas tengan una buena movilidad, una buena condición física. Va a haber dietistas. Lo que decía ayer no sé quién de los intervinientes, es decir, entre cualquier otra cosa y esa residencia, eso está claro, pero entre estar en una cama en el hospital insular y salir 10 minutitos al patio, algún momentito al patio, o estar allí, en fin, no hay color. Sí, claro, y sobre todo el hecho de romper esa idea que se tiene, ¿no?, de cómo es que ir a dejarlos a un centro de mayores y ya, o también por lo que hemos visto precisamente, desgraciadamente, muchas de las residencias durante todo este tiempo de pandemia, romper con todo eso y asegurarnos de que nuestros mayores van a estar en un buen lugar, ¿no?, y bien acompañados. Fíjate en un detalle, algunos de los módulos incluyen en las habitaciones 2 camas, una para la persona y otra para que un familiar pueda quedarse a darle compañía en ciertos días o en ciertos momentos y evitar el concepto de la soledad, por ejemplo. Oye, ¿qué es el cumpleaños? En cuenta la salud, pero también el estado de ánimo. Efectivamente, ¿qué es el cumpleaños? Oye, pues que pueda ir un hijo o una hija y quedarse con ella el día del cumpleaños todo el día, un nieto y acompañarlos. Todos los conceptos más modernos que se tiene ahora mismo en las residencias más modernas de Europa, se van a aplicar a esta residencia. Ese es uno de los motivos de satisfacción que yo tengo. Pues así terminamos como empezábamos, con esa expresión de felicidad. Me gustaría decirte que ahora mismo acabo de recibir un WhatsApp que me ha llenado de mucha alegría. Ajá. Y es que yo es que informo a los periodistas, claro. Muy bien, ¿no? para que no pasen estas pero cosas. Pero fresco y del día. Sí. Me acaba de llegar la comunicación de la aprobación de la ordenanza provisional municipal por parte de San Bartolomé para la construcción del Centro de Salud de Playa Honda. Pues mira, eso va como un tiro. Efectivamente, don Alexis Tejera ha donado un solar y ha habido una aprobación municipal que me ha llegado. Aún no he tenido tiempo ni de mirarla, pero te puedo decir, bueno, la solicitud por parte del Servicio Canario de Salud, la justificación, cuándo se pueden empezar las obras, todo esto me ha llegado, tengo que mirarlo con calma, pero me acaba de llegar hace 10 minutos. Sí, hemos escuchado el sonido, además justamente. O sea, sé que afortunadamente no se está parado, se está trabajando y por parte del Servicio Canario de Salud, del Cabildo, el Ayuntamiento de San Bartolomé, pues mira, ha donado un solar para que no para reformar un antiguo centro, que se haga un centro nuevo, que se haga un centro nuevo y tener la zona de salud que ya Sanidad ha aprobado. Efectivamente. Muchas gracias. O sea, sé que ahí tienes una noticia y una primicia. Desde luego, muchas gracias y buenas tardes. Tenemos que hablar de un montón más de cosas. Creo que está Anabel de León ya esperando para acabar de arreglar este país, que está medio raro. Pero antes tenemos un reportaje de un tema que a mí ya te he explicado alguna vez y a los telespectadores, supongo que también después de tantos años, que uno de mis paisajes favoritos de Lanzarote es cuando das la curva pasado el jardín de cactus de Guatiza y miras al frente y veías todo ese mar verde de tuneras, ese fondo blanco de las casas de Arrieta, ese mar azul, y desde hace un tiempo lamentablemente hay mucho ruido en ese paisaje. En el verde. Sí, ya no es verde. Exactamente. Y tú dices que es uno de tus paisajes favoritos, el mío también. Soy de Guatiza de siempre y por eso he querido hacer este pequeño reportaje, Jaime, porque digamos que sí, me ha afectado en cierto modo porque el hecho de que lo que hemos conocido, las novedades, y estamos hablando, y creo que todo el mundo ya lo conoce, del cultivo de la cochinilla, pues al final afecta a todos los vecinos sobre todo de los pueblos de Mala y Guatiza, porque es donde más la ha habido, y hay mucha gente que ha vivido de eso, y en fin, que desgraciadamente, y es a lo que vamos y en lo que nos hemos centrado en el reportaje, hay una nueva plaga, no las que ya había, que sí que parece que va a acabar definitivamente con la cochinilla, y lo que es peor, no hay rescate posible de momento, por lo que nos han comentado. Precisamente de eso va el reportaje. Hemos hablado con Leandro Caraballo, ingeniero técnico, y con Pedro Juan González, que es el presidente de la Cooperativa Agraria de Mala y Guatiza. Esta es una plaga que llega desde La Palma, su nombre es Dactylopius opuntiae, la cochinilla nuestra de toda la vida es Dactylopius coccus, es una plaga que es endémica, estaba ya en México hace muchísimos años, llegó a La Palma hace aproximadamente 10 años, de La Palma se pasa a Tenerife y hace un par de meses la hemos detectado en Lanzarote. Y la mala suerte es que Lanzarote llegó al corazón de las tuneras de Guatiza y Mala, en las inmediaciones del jardín de cactus.
Se trata de una cochinilla muy agresiva que no solo ataca las partes jóvenes de la planta, sino que ataca incluso las partes lignificadas, afecta a todo el pencón. Por tanto, va a ser la destrucción total de las plantaciones de tunera porque no hay un sistema de lucha contra ella y además es muy difícil. Cuando estás hablando de una sola planta aislada, sí puedes actuar limpiando, lavando y manteniéndola en control para si tú tienes un pencón donde quieres comerte unos higos, pues si es una pequeña cosa puedes intentarlo. Ahora en el ambiente este de Guatizá y Mala, donde hay muchas fincas abandonadas, donde es imposible tener una actuación, aquí no hay nada que hacer. El 90 al 95% de las tuneras aquí entre Mala y Guatizá están abandonadas y la gente, como no está motivada, no comercializa, pues la verdad es que es muy complicado porque aparte que trabajar aquí cuando todo se está infectando de una manera tan rápida, yo creo que va a ser súper difícil. Lo vamos a intentar, hay compromisos de que se va a actuar en zonas donde más focos hay, pero yo creo que lo tenemos muy complicado. Nosotros cuando nos dimos cuenta, como decía Leandro, hace 2 meses aproximadamente, nos pusimos en contacto con el gobierno de Canarias y ellos nos enviaron unos técnicos, hicieron una valoración, miraron la zona más afectada y es verdad que hay un compromiso en breve de actuar en los focos digamos, más extendidos. Pero bueno, yo creo que aún así, yo creo que la historia está muy complicada. Hombre, por las condiciones aquí del clima y el viento, el calor, se propaga, vamos, casi como la espuma, ¿no? Es verdad que nosotros nos dimos cuenta hace 2 meses, pero creemos que está desde finales del año pasado. O sea que es verdad que no sabemos ni cómo se introdujo, puede ser algo fortuito, puede ser intencionado, pues nunca se sabe. Pero bueno, la verdad es que nos hemos encontrado con esto, aparte de lo que ya teníamos arriba, pues yo creo que esto prácticamente va a desaparecer con el paisaje de Mala Guatiza. Las fincas estuviesen atendidas y cada agricultor tuviese su finca limpia sin restos en el suelo, pues era más fácil tener una actuación cuando aparece un foco en una finca determinada y tampoco mantenerla bajo control. Pero con muchísimas fincas abandonadas, con tanta maleza y con tanto tal, es muy complicado actuar, por no decir imposible. Sí, es un cultivo de mucha nostalgia porque ha solucionado los problemas durante unas cuantas generaciones de Guatizá y Mala. Es un cultivo muy peculiar porque el producto no es perecedero. Podía participar toda la familia, desde los grandes a los chicos, unos en labores que se hacen dentro de la casa y otras labores que se hacen en el campo. Un cultivo muy especial que también te daba el higo y entonces pues en esta última generación al no haber mercado se ha ido perdiendo, pero sí la gente tiene un buen recuerdo porque ha solucionado muchos problemas económicos a la gente de Guatizá y de Mala. Nosotros, bueno, la gente digamos joven, si no se puede dedicar a, bueno, ya vivir de la agricultura es muy complicado. Toda la agricultura pasa por una serie de ayudas que te compensan digamos un precio y el tema de la cochinilla, desgraciadamente, pues no compensamos ese precio porque mercado sí que hay, pero no llegamos al precio de mercado. Entonces la gente se aburre y ya se cansa de guardar cochinillas. Los que guardaban la cochinilla eran nuestros padres y eso yo creo que ya no es el plan. Pues mucha pena da eso. ¿Se imaginan que yo es que soy muy pesado con esto, pero estas cosas en Tenerife no pasan? O sea, si en Tenerife hubiese un producto muy singular, como es la cochinilla, donde tal, formara parte del paisaje, de la idiosincrasia, de la cultura del lugar, eso nos arruinaba, pero vamos, ni de broma. Bueno, vamos a hablar de otra cosa antes de pasar revista a la actualidad con Anabel de León, y es que regresa el Rally de Teguises, la primera prueba deportiva automovilística después de la pandemia, no, porque la pandemia sigue dentro de la actual situación sanitaria. Es verdad lo que se ha dicho aquí, llevamos 2 años con los motores parados y para nosotros, para todo el grupo de gobierno de Teguises, es un orgullo que estos motores arranquen aquí en Teguises. La afición del automovilismo estaba deseando ya este momento. A mí cuando me planteó el concejal de Deportes la prueba, lógicamente nos pusimos a trabajar en todo. Mis primeras palabras tienen que ser felicitación al Departamento de Deportes, pero también a tantas y tantas empresas que están aquí, que siguen apostando, pese a que la adversidad y el efecto colateral económico del COVID también les ha tocado a ellos. Por tanto, pido un fuerte aplauso a todas las empresas que, aún pasándolo mal, siguen apostando por este deporte emblemático.
Y dicho esto, ya se ha dicho que vamos a respetar las normas COVID, ya se ha dicho que vamos a seguir creciendo con una prueba que nació con mucha humildad y ya estamos posicionados a nivel provincial. Y eso es gracias al esfuerzo de la federación, gracias al esfuerzo del ayuntamiento, pero también gracias al esfuerzo de los clubes como Manguia Motor, un club que nació aquí en el municipio y promociona al municipio en cuanto a la necesidad de ir más allá, de buscar nuevos horizontes, y por tanto también pido un fuerte aplauso para todos los componentes de este club de Manguia Motor, que es de aquí del municipio. Y lanzando un mensaje de positivismo, ya lo dijo ya el presentador, cumplimos con todas las medidas de seguridad, pero decirle a la afición que independientemente de que todo lo va a tener online, aquel que quiera disfrutar de esos tramos, que respete el medio ambiente, que respete las normas, pero sobre todo que intente ser nuestros principales publicistas. Si todos ponemos nuestro granito de arena, seguramente tendremos mucho automovilismo aquí en Lanzarote, que así va a ser. Bueno, pues la presentación del rally, los consejos, cumplir con la norma, naturalmente, el esfuerzo de los patrocinadores o la apuesta de los patrocinadores, y también ese pequeño club de automovilismo que empezó en Manguia, pues está ya dando la vuelta por todo el archipiélago, y cosa que compartimos y nos alegramos. Bueno, pues en la recta final, hoy es miércoles, pasamos revista a la actualidad de la jornada con Anabel de León, y ya presencial. Estábamos diciendo ahora de cuánto tiempo hacía que no nos veíamos aquí en el plató, pues bastante tiempo. ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, muy meses llevaba yo sin venir físicamente. Sí, sí. Hemos dejado naturalmente de hacer un montón de cosas, ¿no? Entre ellas ir a los programas de televisión, pero voluntariamente también, ¿no? Nos hemos cortado mucho y nos seguimos cortando mucho. Hemos dejado de salir, aquel que iba a cenar, pues igual, yo qué sé, 3 veces al mes, ahora va una o ninguna, aquel que iba no sé dónde, pues ya no va, etcétera, etcétera. Estamos poca movilidad. Sí, yo creo que nos estamos manteniendo bastante. Yo creo que la cantidad de ganas que hay ya es como que ya no podemos más, que ya otra mala noticia yo creo que no la soportaríamos, ¿no? Estamos en yo el creo punto... que estamos comportándonos bastante para todo el tiempo que llevamos Cada vez nos cuesta más. Yo estoy en el punto ya de cuando hacía una trastada de pequeño y mi abuela siempre decía, no sé quién me aguanta, no sé quién me aguanta. Y al final no se aguantaba, claro. Entonces estamos en ese punto, ¿no? De no sé quién me aguanta, de no hacer las cosas. Yo creo que esto ya tenemos todos la sensación de que se está acabando. Entonces es así, vamos que nos vamos. Pero quedan 4 días para el 9 de mayo, pero es que no se acaba. O sea, vamos a ver, no se acaba... No se acaba el virus, quiero decir. No, pero la vacunación va bastante rápida, a pesar, fíjate que ha habido problemas con la AstraZeneca, pero bueno, la vacunación sigue su ritmo. Tenemos ahora mismo los números, no hay que olvidar que seguimos en pandemia, los números no son malos. La sensación además de que las cosas están marchando en ese sentido, lo económico es otra cuestión, da una sensación de relajación que sin embargo yo estoy con Paola, no ha explotado, me refiero que la ciudadanía nos estamos comportando bastante bien dada la situación que hay epidemiológica, que es buena, y el ritmo de vacunación, que también es bastante bueno. Yo creo que nos estamos portando muy bien, creo. Claro, pero sí, yo le decía lo del 9 de mayo para ver cómo recibimos ese mensaje, ¿no? Porque el virus no se va a acabar, el virus va a seguir estando allá afuera, y como entre que la vacuna va medio bien o bien, entre que ya hay menos casos, aunque hay casos, entre que el 9 de mayo nos van a decir se quita la red o no, veremos. Pero si se dice así, no vayamos a interpretar una cosa distinta. Es que yo creo que el que no lo entiende es porque no quiere entenderlo, básicamente. O sea, es lo mismo que cuando se ha dicho, oye, pues no vayan a ser muy optimistas, no vaya a ser que le demos la mano y nos cojan el brazo, ¿no? A ver, yo creo que el que ha sido irresponsable va a ser irresponsable, y el que se ha comportado va a seguir comportándose. Quiero decir con esto que el día 9 de mayo se sabe, lógicamente, que no es que se vaya el virus, ni muchísimo menos, simplemente que, bueno, hay una serie de medidas que caen con la caída de ese estado de alarma y otras que se mantienen. Simplemente el hecho de la responsabilidad individual, por supuesto, tiene que seguir hasta que pues efectivamente esté todo estable, ahora, ¿no? Con la vacuna. Hablaremos de algunas de esas cosas que se mantienen, que se prorrogan y demás, porque Anabel sabe de estas cosas y nos encantará que nos ilustre, pero antes es que no me resisto. ¿Y ese Madrid? ¿Qué ha pasado en ese Madrid, Anabel? La que ha liado Isabel Díaz Ayuso. Yo antes he comentado con Paola que estas elecciones dan la sensación que han ido bastante de empatía, de mucha o de poca o de ninguna, en algunos casos, ¿no?
Bueno, a ver, a mí la campaña electoral no me ha gustado nada, nada. digo. El tono, Horrible. no me ha gustado nada. Pero es verdad que al final hay mensajes que han calado en la población enormemente, que además yo creo que hay para mí el gran perdedor de las elecciones ha sido el PSOE, no ha sido Podemos, porque yo creo que Más Madrid ya se veía desde las elecciones municipales que le estaba comiendo terreno a Podemos. Y bueno, Pablo Iglesias logró que subieran un poco, pero era evidente que no iban a tener un gran ascenso, como en cambio sí ha ocurrido con Más Madrid, que bueno, me gusta Mónica García, me gusta su discurso, me gustan su forma. Más moderado. Mucho más moderado, con un mensaje mucho menos, no sé cómo decirte, quizás ¿Totalitario? resentido, totalitario, sí, que me parecía a mí que bueno, Pablo Iglesias a mí es que no me gusta. O sea, me gustó en su momento como revulsivo, pero a medida que ha ido ya... su discurso ha ido, desde mi punto de vista, se ha ido más al extremo y sus formas no me gustaban, ¿no? Del dicho al hecho, se Claro. puede aplicar, porque el Iglesias prepolítico era una persona como con un discurso como bastante Oye, a atractivo. mí me parece un muy tío atractivo. talentoso e inteligente, yo no le voy a quitar su valor, pero Pero- bueno. Y entonces me gusta Mónica García. Creo que el PSOE ha sido el gran perdedor, en el sentido de que les pillaron de sorpresa, Gabilondo no era el candidato ideal, los madrileños votaron en su momento, además creo que en el 2019 había que votar PSOE porque estábamos ante un Partido Popular metido en un montón de casos de corrupción, y ahora los madrileños, incluido el cinturón rojo, que es lo llamativo, entendieron que había que votar a Ayuso. Yo creo que un poco, fíjate, no es tanto porque la palabra libertad nos corresponde a cualquier demócrata, sea de la ideología que sea, ¿no? No creo que Ya, sea no, está claro. patrimonio solo de algunos en absoluto, pero su mensaje caló. Pero y si fíjate- caló fue por alguna Pero razón, ¿no? no compramos, bueno, en fin, desde luego que no compramos eso, pero me llamaba mucho más la atención en el caso de Gabilondo versus el resto. No compramos preparación académica, no compramos eso nivel iba a- intelectual, no compramos nivel Pero es que cultural. estas elecciones no compramos iban de otra eso. cosa distinta. Sí, claro, sí, no sí. estamos eligiendo al presidente de la Real Academia, en realidad. Claro, a eso, y además Sí, hay sí. otra cosa. Ay, perdona, Paola. No, sí, sí. No, sino que hay ministras y hay ministros y hay presidentes autonómicos y hay alcaldes que no tienen preparación académica ninguna. Entonces, al final, Gabilondo, que a mí me parece un hombre moderado, que diría incluso de ese PSOE que yo echo de menos, porque yo el PSOE, además lo he dicho públicamente, a mí Pedro Sánchez no me gusta como presidente del gobierno ni como, digamos, miembro del partido, otra cosa es el Partido Socialista. Pero a mí diría que es un tipo que me cae muy bien, Gabilondo, que me parece un tío preparadísimo, Sí, pero una creo persona- que estas elecciones... Pero de confianza, o sea, yo... No, Que tenía iban de gente eso. Tú a al lado Gabilondo le como prestas Ayuso. 100 euros y al día siguiente te devuelve los 100 euros y un libro de A mí me regalo. parece, sí, un Y un tío, libro sí, de yo regalo. pienso lo mismo. El resto, con los 100 euros, nos vamos de caña, nos lo pasamos genial. Pero claro, es que estas elecciones no iban de eso. Ya. Igual que Exacto. las pasadas ganó, es decir, no hay Es que que tenía olvidar. una tía al lado como Ayuso, que es básicamente todo lo contrario en el aspecto de, pues eso, él es un tío muy, quizás demasiado tranquilo, pausado y demás, y en estas elecciones pues está claro que se necesitaba no, o al menos lo conllevó así la situación, como más actividad, ¿no? Más en el debate que vimos de todos los distintos partidos políticos, se lo comieron Sí. prácticamente, entonces claro, sí que efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, quizás habría que cambiar el chip y comprar otra cosa, ¿no? Que es la preparación, la O formación. yo digo, Pero no digo que hayamos yo creo que lo ideal que sería tengamos que comprar ambas eso. cosas, ¿no? Porque, porque también se necesita evidentemente esa preparación y esa formación que llevaba Gabilondo en este caso y que... Yo Bueno. para mí ayer, No, y lo he de decir, me alegró mucho también, por otra parte, que Vox no subiera mucho. Sí. Creo que el PP, bueno, en este caso no se votó al PP. Isabel Díaz Ayuso cogió un voto de PSOE, de Ciudadanos, de un montón de partidos. Sí, la entonces- chica rebelde que Sí, me quiere gustó mantener que- los bares abiertos frente a lo que digan. No Pero sé yo qué. creo que, bueno, Eso- yo que soy eso muy cuenta. tabernaria, o sea, yo me considero muy tabernaria, entonces a mí lo del tema de los bares no me parece que fuera lo fundamental, creo que ella en un momento determinado, y de verdad lo pienso, fue atacada directamente y ahí yo creo que Que ganó. Moncloa Sí, no no. midió bien el poderío, claro. sobre todo de los madrileños. Y Creo luego que en el debate ese también que se habló muchísimo de él, como es lógico, el debate de todos los distintos partidos políticos, pues básicamente salió ganadora total, ella también, porque creo que quizás la izquierda hizo ahí un medio
complot entre ellos que no les benefició y Ayuso salió pues airosa de ese debate, ¿no? Bueno. Me pareció solo, Jaime, que lo que iba a decir, a mí me pareció ayer la Noche de las Mujeres, me gustó. Bueno, por fin. En el panel final de los votantes, o sea, las 3 mujeres habían logrado, ya que están hablando todo el día de feminismo, ¿no? Las 3 mujeres, además algunas con concepciones feministas totalmente distintas, porque yo creo que no hay un solo feminismo, lograron buenos resultados, magníficos algunos resultados para su partido, y sin embargo los hombres fueron en este caso los perdedores, ¿no? Pues... Que no tiene que ver con la guerra de sexo, porque además mi posición sobre eso ha quedado además aquí clara muchas veces, pero bueno, estuvo bien que en un momento donde además hay tanto debate sobre qué es el feminismo, si la izquierda feminista, la derecha, ¿no? Y demás, al final es una forma de defender tus ideas que no tienen que ver con la ideología, porque fíjate que 3 mujeres tan distintas, ¿no? En fin, y veremos a ver, efectivamente, el gran perdedor, puedes compartir, es el Partido Socialista, pero ahí no va a pasar nada, el Partido Socialista va a seguir siendo Partido Socialista. Ahora hay que ver qué pasa con Podemos, pero fundamentalmente con Ciudadanos, ¿no? Es que son las 2 grandes marcas que ahora mismo están en veremos. Bueno, oye, que decae el estado de alarma el día 9, dentro de 4 días, pero que hay cosas que no solamente continúan, sino que el Gobierno ya se ha encargado de prorrogar y de publicar esa prórroga, como son las medidas especiales sobre alquileres y desahucios, al menos hasta agosto. Pues tampoco se han venido muy arriba, o sea, agosto es dentro de 2 días, vamos, pero bueno, es bueno saberlo, ¿no? Sí, el 9 de mayo, ellos ayer en el Consejo de Ministros que hubo se aprobó y se salió hoy publicado, entonces, bueno, básicamente lo que nos interesa y lo que le interesa a la ciudadanía es que se han prorrogado todo el Real Decreto que en su momento se aprobó sobre los desahucios, la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos de las viviendas hasta el 9 de agosto, como tú bien dices, siempre evidentemente que se acredite la vulnerabilidad. También se ha establecido para el caso de aquellas viviendas que se han ocupado, los ocupa, que nos entendamos, que en un momento determinado tengan incluso un proceso penal, que acrediten estar en situación de, bueno, que tengan una incapacidad o una dependencia, o que sean mujeres con una situación en la que se vean afectadas por la violencia de género, o que tengan a su cargo menores, tanto hombres como mujeres. Se trata de manera distinta los casos de ocupación. Sí, correcto. Entonces, en este caso se puede también, el juez puede valorar la posibilidad de que continúen en esas viviendas, pero bueno, valorando una serie de cuestiones y siempre que sean anteriores a la publicación de este Real Decreto, y también teniendo en cuenta que se iría también hasta el 9 de agosto. Una cosa es, digamos, los que ocupan porque no están de acuerdo con el sistema, con el mercado, y otra cosa es los que ocupan porque, en fin, se han quedado fuera del sistema involuntariamente, no tienen trabajo, no tienen medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el decreto establece una distinción, dándole al juez la capacidad, la ley de valorar si, bueno, se admite esa posibilidad o no, siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos que no se delincan en el interior de la vivienda, ¿no? Sí, claro, muchas veces esas viviendas de ocupación sirven pues como centros de droga y demás, ¿no? Bien, bueno, hay situaciones realmente lamentables y que efectivamente se ven en la necesidad de ocupar esas viviendas. Es que yo te iba a comentar un caso, Anabel, porque al final, bueno, nosotros estamos, por supuesto, para dar voz a aquellas personas que nos lo piden. Nos ha llamado una persona, concretamente, que ahora mismo es familia numerosa y está en una situación de vulnerabilidad, tienen acreditado por el propio ayuntamiento, servicios sociales, como que están en situación de vulnerabilidad, y resulta que ahora el dinero, se han quedado sin trabajo y el único dinero que les entra en casa es a través precisamente de un alquiler. Tienen alquilado un apartamento a X personas, a un matrimonio en este caso. ¿Qué ocurre? Que me comentan que el matrimonio pues también se quedó sin trabajo, bueno, como ha ocurrido en tantas ocasiones esta pandemia, ¿no? Se quedó sin trabajo y llega el mes de agosto del pasado año y no puede pagar el alquiler. Entonces llegan a un acuerdo entre ambos, entre inquilinos y en este caso los arrendadores, ¿sí? Y le perdonan la deuda. ¿Qué ocurre? Que parece que tampoco le han perdonado la deuda, pero a cambio de que les entreguen la llave, y tampoco le han entregado la llave. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en estos casos? Quiero decir... tienen que poner... Eso te salió un tercero, por lo menos. Un desahucio. Un supuesto así, ¿no? Claro, tienen que poner un desahucio, porque además habría que ver, claro, cada situación habría que mirarlo todo, pero la única vía que les queda ahora mismo es poner un desahucio.
y ver por dónde sale. ¿Cuántos casos de estos habrá? Bueno, es que hay... Como estos o parecidos. ¿Sabes qué pasa? Que el este tema de las viviendas es tremebundo. De todas maneras, el decreto ya en su momento de abril preveía la posibilidad, porque ya lo hemos hablado aquí, que hay gente que tiene una vivienda con la que paga una hipoteca pensando en el futuro o incluso para completar su pensión. El decreto y por supuesto la prórroga nuevamente lo vuelve a contemplar, es que si el dueño de la vivienda también acredita la necesidad de esa renta y que si no se queda en una situación, digamos, de vulnerabilidad, que es este caso, ¿no? que sería este caso, el decreto prevé la no suspensión del procedimiento. El juez ahí tiene que valorar quién de las dos partes, si arrendador o arrendatario, está en peor situación económica, Claro. porque es que puede ocurrir que utilicen incluso eso para pagar una hipoteca y no tengan manera y pueden perder la vivienda. O sea, que eso está previsto en la ley. En este caso es, te perdono la deuda, pero a cambio me entregas la para llave. poder alquilarlo a otra persona, Para para poder que me alquilar, siga porque es que pero lo habría que ver porque si lo eso está por necesito, no porque te escrito. quiero jeringar a ti, Correcto. sino porque es que necesito... Pero Claro, todo es eso que hay en que este ver caso- después si está por escrito, si no, pero se puede hacer valer, ¿eh? El acuerdo se puede hacer valer judicialmente. Es que Y si aunque hay- sea y si- verbal, aunque sea un acuerdo Habrá verbal. que demostrarlo, ahí Claro. estamos ya. Eso es un Es desahucio, que igual que cualquier otro en desahucio. este caso lo que me comentan es eso, y no solo eso, sino que por lo visto este matrimonio ni siquiera está viviendo en ese apartamento, sino que está viviendo en casa de un familiar directo, en este caso de la hija de ese matrimonio. Con lo cual ella lo que me comenta es que al final es como un poco Mira, con, el consejo con maldad, ¿no? el consejo es que busque un abogado y que si no lo puede pagar, porque su situación económica es compleja, que vaya al colegio de abogados en la calle Santa Teresa, al lado del juzgado, y solicite un abogado de oficio, se pongan en manos de ellos y presenten una demanda de Que además con un desahucio. poco de suerte le dan un abogado de oficio vacunado. También. Entonces, ya sabes que como lo pedimos No, porque especialmente... lo han pedido, por eso digo. por eso- Sí. No, pero no nos han hecho caso. Ah, ¿no? No. Entonces, ¿qué Vaya. ocurre? Que en realidad todo este tipo de cuestiones, pero que el decreto prevé esas posibilidades que tú me estás planteando. Entonces, que lo que que se no- pongan en manos de un abogado. En este caso lo que nos comenta es eso, como que ellos se han pueto en el lugar, le han perdonado la Pero deuda y ¿por qué demás, no viven? pero no sé, ¿Y esa vivienda está vacía? vacía, pero no les ¿No entregan está la llave. realquilada ni no está vacía? No, está vacía porque ellos dicen de hecho que van en varias ocasiones y que no, que ellos están en casa de su hija, que ven el coche en casa de su hija y demás, pero que no les entregan la llave. Entonces, en fin, no sé, yo creo que ella lo que quiere hacer ver es que efectivamente y por supuesto hay muchas situaciones complicadas y distintas en torno a esa relación entre inquilinos y arrendadores, pero que también hay gente, dice ella, pues que quizás se está aprovechando de la situación, que por probablemente supuesto. sea una minoría, pero que también la hay. No, En y este además no caso- es una minoría, eso te lo digo yo. Pues en este caso- nosotros sabemos, porque lo vemos todos los días, que hay mucha gente que está en una situación gravísima, que hay muchos arrendadores que están siendo muy solidarios, pero luego hay muchos arrendadores que son abusadores y muchos arrendatarios que son Que abusadores. también, sí. Entonces, cada caso hay que verlo de manera individualizada. Es así. Entonces, como todos los españoles tenemos derecho, en caso de no poder pagar un abogado, te vas al colegio de abogados, lo pides y es la mejor manera. Pero claro, hay caraduras en todos sitios y en los dos, para que nos entendamos, bandos. Sí. Pues Yo sí. quería también, Jaime, comentar que se prorrogan también los acuerdos o la posibilidad de los acuerdos, si no se han llegado antes, de la bajada de la renta o de la compensación respecto a los grandes tenedores. Ajá, a partir que son los que de tienen más de 10 viviendas alquiladas. Eso es. Y luego también quería, respecto a las comunidades de propietarios, que esto es algo que mucha gente no sabe, que hasta el 31 de diciembre del 2021 queda suspendida la obligación que tienen las comunidades de propietarios tanto de convocar la Junta, salvo que sea para cuestiones pues, muy importantes, pues se está cayendo un techo, hay que arreglar Sí, algo, ya, en ya, fin. ya, ya. La prórroga automática de los presupuestos, porque no van a tener obligación de volverlos en este año 2021 de hacerlo, y incluso se pueden convocar las juntas por vía telemática, pero solo en aquellas, como he dicho, situaciones que sean, digamos, muy concretas y de necesidad. Y esto mira. para que lo sepa, porque cualquier edificio, sobre todo un arrecife pequeño, o apartamentos con piscina y tal, bueno, pues que lo sepan los propietarios que esto se prorroga todo, o sea, se mantiene todo hasta el 31 de diciembre. Y luego, solamente lo del tema del estado de alarma, que me parece muy importante, que efectivamente como lo que cae es, sobre todo, ya lo hemos dicho, el toque de queda y la limitación de movilidad, y las comunidades autónomas están presionando, el Gobierno ha dicho que no lo va a prorrogar. Al Supremo, en todo caso. Entonces, lo que se ha hecho es habilitar, digamos, un recurso especial para que
Las comunidades autónomas, si quieren mantener el toque de queda o limitar la movilidad, como son derechos fundamentales, tendrá que solicitar autorización judicial a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y en caso de que lo nieguen, lo que ha hecho el Gobierno es establecer un procedimiento rápido y de acceso al Tribunal Supremo, que antes no se podía hacer, de recurso de casación, de manera que en 5 días el Supremo resuelva y ya determinar si esas medidas se van a poder tomar y se cumplen los requisitos o no, que eso es importante, yo creo que a efectos de las comunidades autónomas que querían limitar la movilidad o el toque de queda. Antes de San Isidro sabremos a qué tenernos. Sí, creo que sí. Es así. A ver, muchas gracias. A ustedes. Ya, si esto sigue así, ya está. Sí, yo encantada de estar físicamente. Paula, tú sí, tú puedes venir. Sí, yo me mantengo presencial también. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana también a todos ustedes. A partir de ahora más información en biosferadigital.com. Buenas tardes.